pasó, Samantita? ¿Qué quieres sacarte el chamaco? Entonces, Tú no vas a tocar a ese bebé, ¿me escuchaste? Miguel, ¿qué fregados haces aquí? Le prometí a Alberto que te iba a cuidar. Aquí estoy. Miguel, veme. Tienes que relajarte, ¿sí? Floyd pidió que no habláramos del Teca, ni de México, ni de los No sacerdotes. me voy a quedar sin hacer nada. No lo voy a hacer. A la madre de uno se la respeta. ¿A dónde vamos, mamá? A un lugar donde nadie nos encuentre. Dígame, ¿cómo es posible que usted me esté pidiendo 48 horas para buscar a Vicente? ¿Sabes lo que va a pasar en 48 horas? El Teca Martínez nos la va a hacer pedacitos y nos la va a matar. Eso no puede ser, ¿me entiende? Es personal. Sí, es para una persona muy importante para mí. Está bien. Yo busco la forma de encontrar el rastreador que le pusieron a Danielito, pero eso es imposible, hermano. Eso está encriptado, yo no soy capaz de hacerlo. Bueno, Soy yo, Gallo. ¿qué pasó, mija? La estamos buscando por todos lados. ¿Dónde anda? ¿Dónde está metida? Estoy bien, nada más me fui. No, yo sé que se fue, pero ¿a dónde? Dígame para que la busquemos. No, mi Gallo, esta llamada es para que les digas a todos que pues no pienso regresar. Mija, yo sé que lo de Chavita, que en paz descanse, va, todos fue que nos golpeó mucho, pero usted tiene que... Vicenta, mi amor, por favor, escúchame. Por favor, no te voy a dejar sola en esto. ¿Sí me entiendes? Te voy a proteger, por favor, regresa. No, Alberto. Mira, la última persona que prometió que me iba a proteger, pues se me acaba de ir. No quiero que te pase lo mismo, mijo, así es que ya estuvo. Yo no me voy a morir. A ver, soy una persona tóxica. Todos los que se acercan a mí extrañamente les pasa algo. De verdad, a mí ya no me quedan fuerzas para seguir con todo este desmadre y pues lo único que puedo hacer es proteger a mi chamaco y es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Pasa. ¿Qué pasó? Que doña Vicen llamó y que habló con Alberto, pero dice que ella no va a volver, que está desaparecida, en fin, un montón de vueltas ahí. Pues yo la entiendo. Todos quisiéramos salir corriendo. Si eso decidió, pues está bien. Por primera vez está pensando en ella. Yo la voy a encontrar. Sé que no es lo que quiere. Pero si el Teca está suelto, es un peligro para Vicente y Daniel. Alberto. Si Vicenta no quiere que la encuentren, no la va a encontrar. Lo siento, pero no puedo. No me voy a quedar de brazos cruzados. Vicenta te ama, Alberto. Y el amor de los Acero es indestructible, como su apellido. Equilibrio entre el bien y el mal. ¡Buenos días, mi amor! Dígale al sol buenos días. ¡Buenos días! Enemigos, el pasado resurge. ¿Te gustó? Sí. Quedó bonito. Sí. Y tú también, te ves muy bonita. ¡Ah, caray! Matar o morir y defenderlo todo cuando llegue el juicio final. Véngase, mijo. Vamos a desayunar. Vente, papi. ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste rico? Sí. Mami, ¿cuánto llevas aquí despierta, Otra vez no dormiste nada. No, pero no se preocupe por mí, que yo estoy bien.
¿Sabido algo de Vicenta? No. No, y tampoco puedo investigar mucho. Sigo suspendido y no tengo acceso al portal. Me imagino que tú no me quieres ayudar, ¿no? No, ya sé que no me digas nada. Sabes perfectamente que Freud me tiene agarrada. ¿Qué te tiene qué? No te tiene agarrada nada, te tiene en mi contra. Es eso. Anda, dilo. Lo siento mucho. Sí, lo sientes. Espero que tu suspensión no dure mucho. Leticia. Igual si seguimos siendo partner, ¿no? Ven acá. Déjeme llamar al médico, por favor. No. No quiero que lo llames. No quiero que me toques. Soy un monstruo. Chepina, nosotros tomamos esta decisión juntos de operarla. Por favor. ¿Bueno? ¿Qué? Elizabeth, ¿qué le pasó? Atenta que con esa no me va a pasar nada. Mira que la otra vez la probé y me puse bastante mal. No. Pues échale más de una vez, ¿no? Vengo apurado. ¿Qué pasa? Nada, es que no te había visto desde lo que pasó con tu papá. Y quería pedirte perdón. Tú me has ayudado mucho. Y lo que sucedió... Eso es lo que querías decirme. Me lo podías haber mandado por texto, ¿no? No. ¿Qué? Me hice la prueba de embarazo como me pidió tu papá. ¿Y entonces? Estoy esperando un hijo del gallo. Ok. Mi mamá no se puede enterar de eso. No es un buen momento, ¿ok? Entonces, mantente alejada y con la boca cerrada. Que tiene que estar tranquila. ¿Le pasa algo? No le pasa nada. Y si fuera así, es algo de familia. Ahí nos vemos. Josefina, nosotros ya habíamos acordado.
todo esto. Sabíamos que esto iba a pasar. No es ninguna sorpresa, mi amor, por favor. Soy un pedazo de carne. Un fantasma. A mí no me importa nada. Lo que me importa es que usted esté viva y que esto que está aquí está bien cuidado y protegido. ¿Me entiende? Eso es lo único que importa. Por favor, tranquilícese. Pues tocas, amigo, te arrancó los ojos, ¿viste? Bájate, Tuti, que nadie te ha tocado un pelo desde que has estado aquí. ¿Y este plástico por qué es? Ay, no, ¿qué van a hacer? Es hora del examen. Ay, peladito. ¿Sabes qué? Vamos a hacerle esto fácil. Sí, mira, pereza con vos, mira. Agarras esto. No lo hagas, no lo hagas. Matas a este man o matas a tu mamita. Disculpen, para limpiar tantito. Para limpiar, si me aguantan afuera. Gracias. El día del entierro de Salvador. El día en que huiste. Agente Fuentes. Espero que tenga una muy buena explicación para estar en un área restringida cuando fue suspendido. Elizabeth, me dijeron que no habías venido a clases. ¿Dónde estabas? Aquí estoy. ¿Qué traes, mija? Dime la verdad, mija. Mira, mija, tomes este tecito. Está calentito, le va a servir para tranquilizarse. Pruébalo. Chepina. Es la mujer más hermosa que yo he conocido. No sabe cómo le doy gracias a la vida de que usted me haya escogido a mí para compartir esta vida juntos. También le doy gracias de que la haya salvado. Usted es perfecta así como está. Perfecta. Señor Quintanilla, tengo la prueba de embarazo que me pidió. El hijo es suyo. Patrón. Patrón, el bruto está allá afuera enseñándole a tirar a su nieto. ¿No quiere venir a ver y se anima un poco? Me divertí un rato hace unos días cuando me trajiste a mi nieto y a la Tuti. Pero neta, ¿piensas que eso me va a hacer brincar de la cama? Sí. Sí tengo una buena explicación del por qué estoy aquí. Está suspendido, Fuentes. Esto es grave. Además, entraste con un intento de disfraz.
¿A poco no parezco Pedro? ¿Qué estás buscando? ¿Para quién trabajas? Para la justicia, siempre. Justicia a cualquier precio. Alguien de adentro te está ayudando y me vas a decir quién. ¿Quién es tu cómplice? Nadie. Esta es mi bronca, ¿no? Pasaba por aquí. ¿Quién eres? Pégate ahí. ¡Órale! ¿Nos quieres matar a mí y a mi chamaco? Tranqui, tía. Si quieres asaltarme, te juro que no llevo nada de pasta encima. De verdad. Empieza a hablar, mijo. O vas a sentir lo que es tener los huevos divorciados. Tengo una más puñetera idea de lo que me estás hablando y por favor deja de apuntarme con ese arma a ver si se te va a escapar un tiro. ¿Qué? Vas a despertar al niño. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.